¿Alguna vez se preguntaron por qué Luis Miguel llegó a donde llegó? Bienvenidos al Criticón, donde analizamos canciones y también develamos esas incógnitas. Mi nombre es López, soy músico, cantante y productor musical, y en el día de hoy vamos a analizar a quién, a uno que tiene una garganta de oro, a un cantante extraordinario, y me estoy refiriendo a Luis Miguel Gallego Basteri, un genio de la canción que nació un 19 de abril de 1970 en San Juan de Puerto Rico, y de ahí con sus padres emigró para España, donde vivieron durante 5 años. El padre ya lo tenía ahí enseñándole canciones, volvieron a América y le siguió dando látigo y látigo, pobre Luis Miguel, que sufrió el tormento de ese padre increíble. Que bueno, si Luis Miguel lo sobrevivió es porque es un fenómeno, porque una persona normal no puede sobrevivir a ese padre. Ya a los 17 años grabó su primer álbum en la etapa adulta. Él previamente había grabado 8 como niño. Ese álbum fue un álbum que fue importante, yo lo recuerdo. Yo trabajaba en Warner acá en Argentina, donde vivo, y dije, wow, este cantante me volvió loco, porque realmente era un repertorio ya conocido, pero la versión de él era maravillosa. Ok, al año siguiente graba el álbum Busco una mujer, que fue el álbum total éxito de él, el comienzo de su éxito total. Increíble. Bien, de ese álbum nosotros hoy vamos a analizar una de las canciones. No voy a continuar más con la biografía. Ustedes ponen pausa, leen acá la reseña que le hemos hecho, y una vez que han leído todo lo que les interesaba, continúan y vamos a la canción que analizamos hoy. Me estoy refiriendo a La Incondicional, que fue el primer corte del álbum Busco a una mujer del año 1988, donde tiene 7 canciones que fueron puesto número 1 durante todo un año. Bien, se ponen auriculares porque esto es importante escucharlo con auriculares, y como esto es una canción, un tema en vivo, han hecho un compilado de diferentes momentos. La canción es una sola, ¿no es cierto? Pero hay imágenes de él con traje, con ropa sport. Bueno, se van a dar cuenta. Vamos para allá y yo les voy comentando a lo largo de la canción las cosas que a mí me interesan contarles. Vamos. La misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú ni yo. La misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. No, 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 no. Es un coro extraordinario, ¿eh? Voces sopladas. La magia que tenía Luis Miguel, o que tiene con el público, es increíble. He visto conciertos del año 2018
donde canta más el público que él. Esta es una canción que está cantada en 2 tonos. Empieza en mi bemol y después sube un tono. En esta versión casi hizo un desarrollo cortito en mi bemol. Enseguida ya pasó a este estribillo en fa, que es la tonalidad con la que continúa toda la canción. Y hace las locuras que va a hacer, porque en un ratito, después que él siga endulzando sus oídos con esos coros, yo nunca tuve la suerte de cantar ante 50.000 personas y que me estén cantando una canción. O sea que me imagino lo que se debe sentir. Solamente lo imagino. Esa melodía que está sonando es la que él va a jugar en un instante con nivel Dios. Agarrémonos. Oh. Ese, eso es un do agudo. Ah, tengo que tomar aire, Amiga, solo tú. Qué divinura. Bien, ¿qué les puedo decir? Realmente ver a este muchacho es como tocar el cielo con las manos. Realmente lo que transmite, lo que me transmite a mí y nos transmite a millones de personas, porque realmente comparto la sensación de tanta gente que se emociona con este animal. Realmente
La voz de este muchacho es un privilegio, porque él tiene un registro, no le voy a decir va de la, fa, de la, o sea, porque él tiene él es tenorísimo, pero tiene un color de barítono, entonces tiene como que abarca por lo menos 2 grados vocales. El tipo es un animal y va arriba con una facilidad que él no tiene problema. Hay cantantes que para dar una nota aguda se persignan, piensan, ese día dice, uy, no sé si hoy la daré. Este no tiene ningún problema. Él abre la boca y ¿qué tengo que dar? ¿Un do agudo? ¿Un re agudo? No tiene problema. ¿Lo tengo que dar 2 veces? 8, 9, 14. Las da las 14. Tiene que hacer un scat como hizo acá, que empezó. Lo da, pero lo da con un gusto a barba, ¿no? Como lo hice yo. El tipo es extraordinario porque busca las notas justas para conquistarnos, que es lo que está haciendo a lo largo de todo este tema. Una cosa es la parte cantada, la otra es cuando empieza a sonreír y hace una mirada, porque él es un compendio de cosas maravillosas. Por eso es el artista que es. Y yo les dije, ¿por qué hoy el famoso enigma? ¿Ustedes alguna vez se preguntaron por qué Luis Miguel llegó a ser? ¿No? ¿Por qué es lo que es? ¿Por qué fue lo que fue? ¿Y por qué va a ser lo que va a ser? Porque va a ser recordado por la eternidad este muchacho. Porque se dio una conjunción de cosas en él. Se da carisma, una voz privilegiada. Pero privilegiada, porque hay cantantes que pueden tener una voz maravillosa, pero si no tiene carisma, queda en voz maravillosa. Él tiene carisma. Se juntaron en su tiempo un compositor como Juan Carlos Calderón, que es quien le compuso este y quien compuso los otros 7 que fueron número 1 de este álbum, más otras canciones que se siguieron en otros álbumes, porque es uno de esos compositores así top 5 en la historia que le encargaban canciones y el tipo tenía una cajita mágica que la abría y decía, toma, te entrego esta, y así iba entregando canciones que son joyas. Esta canción yo la puedo escuchar porque la vengo escuchando desde el 88 y llega al día de hoy, que sigue emocionándome porque las canciones cuando son gigantes emocionan toda la vida. Por eso los clásicos. Uno puede escuchar una obra de Beethoven, de Mozart, de Verdi o de Carlos Gardel o de quien sea, y se va a emocionar igual, porque son atemporales, porque la melodía cuando pegan la fibra íntima no hay tiempo, siempre va a conmover a uno. Las canciones de Luis Miguel podemos tener una lista, no sé, 20, 30, 40 que son geniales. Bueno, esa era genial. Y no les hablé de romance, porque esto fue la etapa, este inicio. Después vino la etapa de romance, que Luis Miguel hizo lo que en otros análisis he dicho yo, que sucedió acá en Argentina con Soledad, con Abel Pintos, con Luciano Pereira, que ellos le dieron vida a un folclore que estaba un poco alicaído o que era para gente más mayor, y ellos metieron a toda la juventud en el folclore, y el folclore acá en Argentina ¡buah!, se fue para arriba. Bueno, Luis Miguel hizo lo mismo con el bolero. El bolero era una música, como decían, para viejos o para gente mayor. El tipo con 20 años abrió la boca y todos los boleristas que eran extraordinarios cantantes pasaron a formar parte de la historia o de una etapa con un swing de otra época. El pibe le metió la impronta de los años 90, la impronta de su voz y la impronta de su juventud, y conquistó a todo el mundo. Otra cosa que tiene él es que nunca salió del ámbito del español. Él podría haber ido y cantado en inglés, podría haber vendido discos, como lo llaman en el medio anglosajón, pero el tipo nunca salió de eso. O sea que tiene, se puede decir, un récord, no sé si llamarlo récord, no lo hizo y lo podía haber hecho, porque él admiraba a cantantes como Al Jarreau, todo lo que le hace de scat y de swing en todos sus arreglos funky que tiene, todos vienen de la admiración que él tenía de cantantes como Al Jarreau, al cual yo también admiro, y que eran una línea, eran el ejemplo a seguir.
y que Luis Miguel vivía conectado con esa gente y él disfrutaba y copiaba y metía en el español eso, que era muy difícil. Hubo una época donde el idioma español no tenía penetración a nivel internacional porque todo lo que estaba en inglés vendía, porque el inglés ya estaba probado el swing que tenía tanto la parte canto como música de inglés, hasta que entró la parte latina, y la parte latina comenzó allá por el comienzo de los 80 en todo el mundo, me refiero en toda América vendría a ser, porque España fue más tardía. Empezó Argentina, ¿no? Con Soda Stereo, con Charlie antes, esos fueron los pioneros. Bueno, había grupos también chilenos, mexicanos, pero esos fueron un poco más tardíos. Los primeros fueron los argentinos, que hicieron punta de lanza, y después empezó todo esto, bolero, e irrumpió al día de hoy con el reggaetón y con ritmos latinos que están metidos en todo el mundo, y hasta la parte de anglosajona copia la penetración que tiene la parte latina en la música. Así que bueno, yo hablo de Luis Miguel y puedo estar 100 años. Lo que pasa es que si no, vamos a hacer un álbum triple de Luismi. Espero que les haya gustado lo que le comenté. Seguro que me quedaron cosas en el tintero, pero como vamos a analizar otras canciones de Luis Miguel, ahí voy a seguir pasándole datos. Si les gustó, denos un like, suscríbanse, que para nosotros es muy importante la suscripción, porque eso nos ayuda a que el canal, a que YouTube visibilice más nuestros videos, y eso es un espaldarazo muy importante para nosotros, que realmente lo hacemos todo a pulmón. Así que si se suscriben, vamos todavía. Y la campanita les va a avisar que los temas nuevos que vamos sacando. Los espero en la próxima con otras novedades. Chao.